Hoy en Diálogo nos acompaña Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, con quien ahondaremos más de esta problemática que viven sumidos los comunicadores sociales. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carlos. Gracias por la oportunidad. Saludos a todo el auditorio Notifides. Buenas noches. A la fecha son más de 80 comunicadores sociales que han fallecido en Honduras en los últimos 18 años. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, realmente es una situación muy preocupante. Hemos venido denunciando desde hace muchos años, no desde este momento, sino desde hace varios años, sobre esta situación que se ha vuelto prácticamente escandalosa, preocupante. El asesinato de 82 periodistas en los últimos años, desde 2001 al 2019, y particularmente el hecho de que este año, particularmente el 2019, ha sido un año, digo yo, negro para la libertad de expresión, porque han sido asesinados al menos 8 comunicadores sociales en diferentes regiones del país, particularmente en Puerto Cortés, donde se reporta el asesinato de 2 comunicadores, y en Copán también, donde se reportó el asesinato de otros 2 comunicadores, y el resto en diversas regiones del país. Esto es muy preocupante porque Honduras se está prácticamente acercando a México, que es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en toda Latinoamérica, y además de Colombia, Guatemala, que son algunos de los países donde el ejercicio del periodismo se ha vuelto en una actividad o un oficio bastante peligroso. Sumamente preocupante en relación, licenciado, a que son pocas las respuestas que se dan por parte de las autoridades para esclarecer estos hechos. Definitivamente nosotros hemos venido demandando, incluso en el pasado, las anteriores juntas directivas de las cuales formé parte, tuvimos reuniones particularmente con el exministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, con el exministro de Seguridad, Oscar Álvarez, pidiéndole que nos diera un informe sobre los asesinatos que hasta aquel momento se habían presentado, que eran más o menos como cerca de 20 asesinatos de periodistas. Sin embargo, no hubo un informe contundente por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad. El tema es que nos preocupa el hecho de que se ha vuelto un círculo vicioso, el hecho de que se dan estos asesinatos, pero se dice que se va a iniciar una investigación, pero al final las investigaciones no terminan en nada, no hay resultados, no se lleva a los responsables ante los tribunales de justicia, y esa impunidad se va entronizando, y eso genera en alguna medida el hecho de que muchos periodistas se censuren, se autocensuren, incluso medios de comunicación, justamente porque no hay un castigo para los responsables de estos asesinatos, y el periodista piensa, bueno, si le ocurrió a este, me va a ocurrir a mí, y no va a haber ninguna investigación al respecto. Esa es la preocupación que impera en el gremio periodístico, en el gremio de los comunicadores sociales, y particularmente nosotros creemos que el Estado debe ser mucho más contundente. Hay una deuda muy grande del Estado hondureño con los comunicadores sociales. Imagínese usted que de todos los casos que se han reportado de 2001 al 2019, solo 7 han sido judicializados. Sin embargo, esos casos se ha capturado a los autores materiales, no así a los autores intelectuales. El 93% de los asesinatos de comunicadores sociales, de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en este momento se encuentran en la más completa y vergonzosa impunidad. ¿Considera usted que se debe dar una verdadera protección a los comunicadores sociales? Definitivamente. Yo creo que hay algo que hay que valorar, aunque algunos lo cuestionan, es el hecho de que el Estado, frente a la vulnerabilidad que existe en el gremio periodístico, los operadores de justicia y los defensores de derechos humanos, creó el mecanismo de protección a periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, así como de operadores de justicia. Sin embargo, el mecanismo prácticamente ha venido trabajando
a cuentagotas, diría yo, con los pocos recursos que se le han venido trasladando de la tasa de seguridad, no tienen un presupuesto asignado, sino que de la tasa de seguridad se han venido asignando ciertas cantidades para el funcionamiento del mecanismo de protección. Esto no es suficiente porque las solicitudes de protección por parte de estos sectores vulnerables ha venido aumentando en los últimos años, particularmente después de la crisis política. Hubo un alza de las solicitudes de protección por parte de periodistas. En este momento, por ejemplo, hay al menos 54 periodistas y comunicadores sociales que han solicitado medidas de protección que están siendo atendidos por el mecanismo a raíz de amenazas a muerte, intimidaciones y otros hechos que ponen en peligro su vida y la vida de su familia. Sin embargo, no es suficiente. Hay otra cantidad de colectivos, por ejemplo, en el interior del país, comunicadores sociales que están solicitando medidas de protección, pero que el sistema no puede dársela porque no existen los fondos suficientes para poder darle atención a estos grupos vulnerables. Es por eso que recientemente el Colegio de Periodistas ha demandado públicamente al Congreso Nacional, en un momento que se va a aprobar el presupuesto general de la Nación del año 2020, para que proceda a doblar el presupuesto. Actualmente el mecanismo funciona con 16 millones, pero el mecanismo necesita 16 millones más para poder atender a todos estos grupos vulnerables, crear casas de seguridad, por ejemplo, y poder sacar del país a aquellos periodistas que están siendo amenazados y que realmente su vida corre un riesgo inminente. ¿Qué se debe hacer en Honduras para ejercer un periodismo seguro? Yo creo que es importante, y qué bueno que me lo pregunta, que debemos de ejercer un periodismo responsable, un periodismo ético, un periodismo apegado a los principios básicos del buen periodismo, es decir, la pluralidad, la objetividad, la imparcialidad, la rigurosidad periodística que permita que los periodistas no nos expongamos a ese tipo de peligros, porque ¿qué ocurre? A veces el periodista o los comunicadores ejercen una función de comunicación de forma muy irresponsable, creyendo que un micrófono, que una cámara les salvaguarda la vida. Ya vemos que esto no es así, que los periodistas debemos ser muy éticos, muy responsables al momento de poder hacer una denuncia, al momento de transmitir información. Y yo creo que algo importante es aplicar medidas de autoprotección. Es decir, si nosotros sabemos que estamos transmitiendo información que es delicada, que esa información de alguna medida toca intereses, toca sectores, toca personas, debemos de establecer medidas de autoprotección nosotros mismos y a nuestras familias para evitar que seamos blancos de asesinos o sicarios a sueldo, que son los que han cometido este tipo de hechos. Realmente preocupa, yo se lo digo, soy periodista y me preocupa y vivo en constante zozobra, como muchos de ustedes que trabajan en diferentes medios de comunicación, porque no sabemos en qué momento, por el trabajo que nosotros hacemos, vamos a enfrentar la muerte o una situación difícil con nuestra familia. De modo que el llamado es también a los medios de comunicación a establecer manuales de estilo, códigos de autorregulación que permitan que se ejerza un periodismo muy responsable, muy ético y muy profesional. Licenciado, muchas gracias por habernos atendido en Diálogo. Muchísimas gracias a usted, Carlos, y saludos. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a Dagoberto Rodríguez, él es el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, por estar con nosotros esta noche en Diálogo, en donde ha contextualizado esta situación que se está viviendo en el país en torno a lo que sufre el gremio periodístico y algunos otros gremios. Sin embargo, enfocándonos a lo que ha ocurrido este día, en donde, bueno, en esta semana realmente, en donde 2 comunicadores sociales han perdido la vida, y que son pocas las respuestas que hay en torno a esta situación.